Kiren Miret y Benito Taibo, tuvimos 40,000 personas en el Facebook nada más. Yo espero que esto siga creciendo, entonces les pedimos por favor que compartan el vínculo, que lo busquen en nuestro Facebook, en nuestro Twitter. Ahorita nuestro técnico Penagos nos informará si ya está activo, ya está listo, entonces métanse al Facebook, al Twitter, compártanlo. De todos modos nosotros vamos a estar arrobándolo y pues nada, los dejamos con la mesa. Muchas gracias, bienvenidos. Les voy a pedir un favor, les voy a pedir que digan su nombre y el portal, básicamente para que lo tengamos en cámara y para que ustedes sepan y apunten qué portal es, porque una de las ideas a la hora de hacer esta mesa era un poco decir en quién confío a la hora de que me cuenten las noticias y en quién no. Entonces uno de pronto se va con la finta y bueno, tan se va con la finta que ayer el Chapo se había suicidado, ¿no? Entonces, a la hora de pensar en esta mesa, yo de pronto decía, qué difícil es contar y transmitir y creerte lo que está pasando en esta ciudad, creerte lo que está pasando en este país. Ni modo, pues pasan cosas que no hay quien se las crea, o sea, de verdad es que parecemos locos, ¿no? De pronto tenemos ministros de Hacienda que hacen unas cosas que dices, güey, eso tiene que ser un fake news porque no es posible, y vergonzosamente eso es lo que hace nuestro ministro de Hacienda, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir de pronto entre las noticias falsas, entre qué es lo que está pasando y cómo lograr, sobre todo, confiar en nuestros periodistas? Cuando nos pusimos a hacer la lista de esta mesa y de quiénes eran los portales en los que nosotros confiábamos, ¿no? A la hora de leer, pues era muy, nadie lo dudó, ¿no? O sea, la lista era muy fácil, ¿no? La bronca son la cantidad de portales que han salido en los últimos años contándote cosas falsas. El dato de este año no lo tengo, pero el dato de la elección pasada, a mí me dio muchísimo miedo cuando llegó un periodista a contarme que había más de 60 portales nuevos que habían salido 2 meses antes de las elecciones. Todos, evidentemente, financiados por abajo del agua por los partidos políticos o por los candidatos directamente. Y que de pronto, pues entre 5 noticias que más o menos sonaban objetivas, creíbles, ¿no? Pues te colaban unos goles impresionantes, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos contaran quiénes son, en qué portales están y cómo se diferencian contra las fake news. Bienvenidos. No, ya todos traen micro, o sea que todo tuyo. Mi nombre es Jonathan Pérez, director de Revolución 3.0.mx. Nosotros tenemos una línea desde 2015 que es, me parece que inédita en el país, porque nosotros estamos visibilizando, documentando, acompañando desde 2015 a las víctimas no de la violencia del narcotráfico, sino de la violencia perpetrada por las fuerzas del Estado, es decir, desde lo que puede ser un policía municipal, un policía estatal o las Fuerzas Armadas. Eso es a lo que nos hemos nosotros centrado y dedicado en estos últimos años. Evidentemente que bueno, nosotros empezamos con esta línea a raíz de Ayotzinapa, que pensamos que es como la punta de lanza de toda esta situación. Había otros desaparecidos, otras personas que habían sufrido y que estaban en el anonimato, pero que a partir de ahí, de Ayotzinapa, empezaron a salir. Había personas que buscaban a sus familiares en Iguala también, no solamente eran los 43 o las familias de los 43, sino otros desaparecidos, otras personas. Y entonces empezamos justamente a buscar, a hacer alianza con organizaciones locales, con activistas que pues han estado durante muchos años buscando personas en fosas clandestinas en distintos lugares, y ellos nos llevaban a otras víctimas. Era impresionante cómo podíamos ver que una víctima de Guerrero tenía algún conocido, alguna persona que tenía una víctima, una desaparecida en Torreón, en Coahuila, en Guadalajara, en Jalisco, en Tamaulipas, y empezamos a crear justamente ese mapeo de ver cómo estaba la circunstancia, cómo estaba justamente la situación de los desaparecidos. Entonces nosotros empezamos ahí y ha sido complicado, sobre todo por
que no es un tema que sea como que tema de los medios hegemónicos. Hablar de víctimas del Estado es distinto. Todo el mundo puede hablar de víctimas del narcotráfico, pero de que digas tú que un militar desapareció, levantó, ejecutó de manera extrajudicial o violó sexualmente a una mujer o a una persona, pues son temas que en realidad no se tocan. Entonces creo que la diferencia a lo mejor entre los hegemónicos y nosotros tiene que ver en esa línea, el que nosotros hacemos un periodismo humano que tiene que ver con visibilizar a estas personas, a estas víctimas, y les damos voz, porque justamente son gente que está invisibilizada, que no está en el panorama de los medios, mucho menos del Estado, pues el Estado es el que provoca estas circunstancias. Entonces creo que ahora nosotros creemos que es a través de estos portales que tú dices que son falsos, justamente están financiados para lograr desprestigiar el trabajo de los nativos digitales. Los nativos digitales representados por esta mesa, los que vas a tener el día de mañana, no tienen más de 10 años, bueno, no sé, somos el medio, pero no, todos los demás somos menores a 10 años. Estos nativos, y justamente se han diferenciado por hacer algo distinto a lo que está haciendo el medio hegemónico. Entonces eso tiene mucha importancia de principio. ¿Por qué? Porque se está haciendo algo distinto a los medios ya establecidos, y esto obviamente genera que haya un patrocinio o una estrategia de desprestigiar todo lo que pasa en las redes sociales, que existe los rumores, existen los videos falsos, existen las noticias falsas, pero en general creo que es una estrategia dirigida a desprestigiar el trabajo de los nativos digitales que se han metido a investigar corrupción, que se han metido a investigar, a tratar la coyuntura de una manera a lo mejor más profunda, más rigurosa, o como nosotros en nuestro caso, que tratamos de tener esta línea de Fuerzas Armadas y que tenemos una nota diaria que tiene que ver con esta situación. Entonces creo que de principio es una estrategia que tiene que ver con el desprestigio, pero que además apoyan los medios hegemónicos. Rápidamente te cuento algo. En una ocasión iba yo en un taxi, el taxista iba escuchando a Radio Red y el locutor de las 6 de la tarde estaba diciendo justamente eso: no confíen en los medios digitales, confíen en nosotros les vamos a decir cómo está la situación, nosotros les vamos a decir tal y tal cosa. Entonces justamente está dirigido a eso, cuando en realidad creo que el trabajo que están haciendo los nativos digitales, los que nacen de internet, es un trabajo valiente, un trabajo sin duda que no están haciendo los demás, un trabajo que es difícil mantener, es difícil que un medio digital se mantenga, es muy, muy complicado. Justamente creo que sí, estas campañas son muy estratégicas, financiadas muy bien, para desprestigiar el trabajo que están haciendo periodistas independientes, periodistas valientes, y que están haciendo su trabajo a través de estos medios nativos, ¿no? Ahora que cuentas esto, Jonathan, yo me estaba acordando, para que se rían, de verdad, es una cosa ridícula. Cuando la Brigada para Leer en Libertad empezó, pues somos una asociación civil, somos chiquitos, no tenemos un peso, básicamente, vivimos en números rojos, y una de las cosas que pues encontramos fueron las redes sociales para poder pues contar lo que estábamos haciendo, ¿no? Y uno de los miembros de esta brigada que la vio, digamos, la vio nacer, pero no la vio actuar, fue Carlos Montemayor. Carlos, cuando armamos la brigada en noviembre de hace 8 años, casi 8 años en enero, perdón, Carlos dijo: yo le entro, ¿no? Y desgraciadamente Carlos falleció en diciembre, un mes después. Y recuerdo que un medio impreso estaba dando la muerte de Carlos Montemayor, y una tuitera me escribió para decirme: no es cierto, estoy en el hospital con la viuda y te puedo decir que no es cierto, ¿no? Y en esos días salió Ciro Gómez Leiva a decir: no pueden creer nada de lo que lean en internet. Hace 8 años, señores, ¿no? Y yo decía: pues perdón, pero le creo más a mi amiga tuitera que está ahorita sentada con Carlos a un periódico que por intentar ganar la nota nos mató a nuestro escritor muchos días antes, ¿no? Entonces, para que veas cómo, ¿no?, cómo funciona eso. Adelante, Alejandro. Bueno, yo soy Alejandro Páez Varela.
soy director de contenido de un sitio que se llama sinembargo.mx. Sin embargo, es básicamente un periódico, conserva la tradición del periódico, la antigua tradición de los impresos. Es muy parecido a un diario impreso. Su idea es seguir siendo lo que es decir, una especie de versión de un impreso en línea. Sin embargo, no le interesan las notas chiquitas que son comunes en internet. Sin embargo, le interesan las historias, le interesa contar historias, le interesa mostrar los hechos. Sin embargo, nació hace ya casi 7 años. Es un medio que es relativamente joven, considerando que la prensa mexicana tiene, pues la más nueva tiene un cuarto de siglo, la otra tiene 100 años, en fin, más o menos anda en esas edades. A nosotros lo que nos interesa hacer es periodismo, no nos interesa hacer activismo. Nos interesa hacer la vieja tradición de nuestro oficio, hacer básicamente lo que hacíamos hace 50 o 100 años, que es llevar noticias y decirle a la gente por qué es necesario leernos a nosotros y no a otros, pero es una labor que hemos hecho como medios, como prensa, la hemos hecho siempre, o sea, esa es parte de nuestra labor. A nosotros nos interesa mucho llevar las herramientas y hablar con la gente, llevar las herramientas del lenguaje y hablar con la gente de la manera más directa posible, con el lenguaje más directo posible, sin muchas pretensiones, decirle exactamente qué es lo que nosotros creemos que está pasando. La información siempre es subjetiva, siempre va a ser subjetiva. No sabemos si como la manera en la que la veo yo la puede estar viendo distinto a alguien más, y aparte de la subjetividad hay que agregarle que estamos viviendo en México y que en México pues hay siempre una intención por desviar la información. La idea de Sin embargo es sobrevivir a estos años, a pesar de todo lo que ha significado transitar por un gobierno abusón como es el gobierno federal mexicano, y bueno, la mayoría de los gobiernos locales también lo son. Quiero decirles que, para que se den una idea, el gobierno federal invertirá en 6 años algo así como 60,000 millones de pesos nada más en comprar prensa, en publicitar al presidente de México, a los secretarios, en fin, a tratar de vender. 60,000 millones de pesos es lo que va a gastar este gobierno. Y quiero decirles qué significan esos 60,000 millones. La reconstrucción del país va a costar, después de los sismos, por los 2 sismos, va a costar exactamente la mitad de lo que el gobierno federal invertirá en 6 años en la prensa, en publicidad oficial. Hay muchos esfuerzos por tratar de regular esto que se conoce como publicidad oficial no regulada. Hay muchas luchas, pues muchos frentes, muchos de nosotros lo estamos haciendo. Una iniciativa ha llegado hasta la Suprema Corte para obligar, para forzar a los gobiernos a regular la publicidad, pero la realidad es que este gobierno cerrará con un gasto de 60,000 millones de pesos, que es, como decía, el doble de la reconstrucción, para que se den cuenta ustedes de qué tamaño se tira el dinero. Ahora, literalmente se provocan grandes adicciones en la prensa. La prensa mexicana es profundamente adicta al dinero público. Si tienes que uno de los periódicos recibió 2,000 millones de pesos en estos 5 años, 2,000 millones de pesos en 5 años,
Yo que tengo una nómina de 30 personas, digo, pues ¿qué chingados hacen con tanto dinero? ¿De dónde? Bueno, compras helicópteros o no sé, compras aviones, etcétera. Eso es lo que sucede entre los dueños de la prensa en México. Son pues muy ricos porque yo no veo a los directivos, ni a los reporteros, ni a los editores, y yo he sido parte de esa prensa, vengo de Reforma, vengo del Universal, he sido parte de esa prensa, sé de lo que estoy hablando. Yo no veo pues que los editores reciban un peso extra a pesar de esta lluvia de dinero que han recibido. Lo que ha sucedido, no, esto es gobierno federal, publicidad oficial. Esto es lo que se puede medir. Imagínense ustedes la adicción que se ha provocado en estos medios. Ahora, no solamente es el tema de influir en la línea de los medios, dándoles tanto dinero, no solamente tienen derecho, digamos, sobre los medios y les cambian la línea editorial, que la cambian como ellos quieran, pues son básicamente, tienen a sus putitas de 60,000 millones de pesos y que las mueven como ellos quieren, con todo respeto para el oficio más antiguo del mundo, pero esa es la realidad. Y no solamente provocan eso, sino que tienes otra prensa, lo que el compañero llamaba hace un momento nativos. Los nativos es básicamente los que nacieron en la era digital, por eso se les conoce como nativos. Hay otros que son los migrantes, que vienen de la prensa análoga o esta que vemos impresa y que brincó hacia lo digital, eso por eso se le conoce como migrantes, migró de una a otro. Bueno, esta prensa no solamente recibe ese dinero para poder manipular su línea, sino para poder crear vacíos y una competencia desleal con el resto de la prensa, que luchamos con lo que tenemos, que es muy poco, para poder enfrentar a los gigantes. Pero nosotros tenemos mucha confianza, somos posiblemente el primero o segundo medio, dependiendo qué medición se tome, nativo, y de entre la prensa nacional pues estamos en los 10 primeros, y esto se ha hecho con muy poco dinero, con mucho ingenio, con un chingo de trabajo. Un chingo es un chingo de trabajo, y lo hemos hecho además con mucho cariño, porque sabemos lo que queremos hacer, y básicamente eso es sin embargo.mx. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Mario Marlo, yo soy director de somoselmedio.org. Es igual un portal digital que surgió hace 7 años, exactamente concuerdo con lo que dicen los compañeros de los medios en internet que surgieron a partir de estos años y que son nativos. Yo soy periodista ya desde hace más de 10 años, 15 años a lo mejor, no me acuerdo bien, y he trabajado para otros medios a los que nosotros llamamos medios empresariales o medios tradicionales, cubriendo diferentes temas de la agenda nacional, o sea, de lo que es la agenda, de lo que vende, de lo que se posiciona en la sociedad, o de lo que posicionan los gobiernos, como explicaba, por medio de la publicidad. Y después de trabajar varios años en estos otros medios, me di cuenta que cada vez que cubría un tema me quedaba muchísima información valiosa, y que de repente publicaban una pequeña fotografía o mi nota la cambiaban completamente, y el video pues ni siquiera lo pelaban, ¿no? Porque pues los medios impresos pues, no pueden hacer video, y en ese entonces todavía las redes sociales no tenían un impacto tan grande como ahora lo tienen. Después de mucho tiempo y después de muchos corajes de que había información que me parecía sumamente importante difundir, no se difundía, o no había espacio para imprimirlo en los periódicos, ¿no? O no les interesaba esos temas. Decidí, junto con otros compañeros, pues generar un nuevo proyecto de comunicación, un medio de comunicación que exactamente publicara toda esta información que no va en la agenda mediática tradicional, todos estos temas que a mucha gente se supone que no les importa, aunque en realidad a la sociedad sí les interesa,
sino que no son temas que se quieren posicionar, como lo explicaba ahorita los compañeros, dependiendo si estamos en situación de elecciones, si estamos quieren desprestigiar a alguna persona, quieren desaparecer a algún político de la agenda y no mencionan en ningún medio su nombre y otras estrategias que se hacen, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues sí logramos encontrar una plataforma en donde sí se podía explotar el video, se podía explotar la multimedia, se podría hacer muchísima fotografía y puedes subir un fotoreportaje de 12 imágenes seleccionadas con un texto, en donde por supuesto que los gastos para montar un medio así disminuyen muchísimo, y había varias ventajas, ¿no? A partir de ahí, bueno, surgimos, normalmente cubrimos temas de defensa del territorio, nos hemos enfocado a temas exclusivos como el problema del agua en México, como el problema de las mineras que han desatado una violencia increíble y un grupo de fenómenos, un sinnúmero de fenómenos sociales que han generado las autodefensas en Michoacán, por ejemplo, temas de indigenismo, desaparecidos, migrantes. Y precisamente igual que, sin embargo, no nos interesa sacar notas pequeñas, a veces las llegamos a sacar cuando son cosas sumamente importantes, ¿no? Cuando nos parece que es muy, muy importante difundirlo, pero atrás de eso hay información que tiene un trabajo más grande. Cuando vamos a cubrir algo, no vamos y cubrimos una hora o una hora y media y nos vamos, como normalmente las agendas y los medios tradicionales lo hacen. Hora y media es un chingo. Hora y media es un chingo, yo creo. Nos quedamos, la primera vez cuando llegamos a Yotzinapa, en mi caso, un ejemplo, yo llegué una semana después de la desaparición de los 43 estudiantes y yo nada más iba un fin de semana, terminé quedándome 15 días, porque el tema me lo exigía, porque la pertinencia me lo exigía y tenía que quedarme para seguir, ¿no? Me parecía que era sumamente importante seguir informando de ese tema y lo seguimos por muchísimos meses, ¿no? Así ha sido con otros temas, pero pues así como ahorita lo dijo Marina en el caso de la brigada, pues sí, siempre este tipo de medios, como para mantenerse alejados de este grupo de poder que controla los otros medios de comunicación, que son pagados por medio de la publicidad, de estos millones de pesos que paga el gobierno federal y los gobiernos estatales, pues nos decidimos buscar otras formas de financiamiento, que ha sido muy, muy difícil. Nos encanta lo impreso, entonces todavía hemos intentado hacer periódicos impresos. Ha sido bastante complicado porque pues actualmente la verdad es que lo impreso ya no es negocio. La Jornada es un ejemplo de ello, que ha tenido unos problemas muy grandes y que ha tenido huelgas, y otros medios ha cerrado en otros estados, igual Proceso ha cerrado en otros estados, porque ya hay muchos problemas, ¿no? para hacer eso, pero sí hacemos trabajos impresos, pequeños libros de fotoreportajes o libros que hacemos como más pequeños acerca de un tema, y por medio de eso pues generamos algo de recursos y aparte pues difundimos los temas, no solamente en lo digital sino también en lo impreso, ¿no? Sobre todo somos muy visuales, explotamos muchísimo el video, las transmisiones en vivo como ahora lo están haciendo la brigada, que sí es cierto que a partir de la pasada feria, que no me acuerdo dónde fue, en Tlalpan. Sí, en esas alturas. Me di cuenta que dije, wow, tienen millones de visitas por YouTube, si no me equivoco. Sí, ahora transmitimos en los tres, estamos en YouTube, en Facebook y en Periscope al mismo tiempo. Sí, nos da el internet, claro, porque ya saben cómo funciona en esta ciudad el internet. Pero sí, bueno. Y en Facebook transmitir en vivo un evento tiene un impacto muy, muy, muy importante, ¿no? A mí me tocó transmitir el temblor en Juchitán el 7 de septiembre y llegamos en menos de 20 minutos que estábamos transmitiendo, ya teníamos casi 1 millón de personas que estaban viendo el video, ¿no?
y gente de todos lados del mundo, o sea, no nada más de México, sino te están viendo en Inglaterra, de repente nos ven en la India, quién sabe quién será, pero nos leen poquitas, como 250 personas, pero nos leen en la India, ¿no? Entonces, si tuviéramos un medio impreso, pues nunca podríamos mandarlo a la India, ni siquiera nos podrían leer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, somos el medio, ya después habrá otras cosas que se me olvidan, pero ya se las contaré al ratito. Muchas gracias. Yo estaba escuchándolos, perdón, sí, adelante, por favor. Estaba escuchándolos y de pronto pensaba, hijo, mano, ¿cómo sobrevives? ¿No? O sea, ¿cómo sobreviven? Uno frente al clic, ¿no? O sea, frente a la guerra del clic y, no sé, la última pose de las Kardashian y alguna tontería de estas, ¿no? No solo cómo sobrevives como económicamente, sino además cómo peleas el contar, ¿no? O sea, el contar la nota, ¿no? Y yo decía, con calidad, punto. Así de sencillo. Con calidad, con unos seguidores fieles, ¿no? Y con una red de tus propios seguidores que se dediquen a multiplicar, ¿no? En el caso de las transmisiones, digamos, lo que nos ha pasado a nosotros en la brigada, ¿no? Pues hemos encontrado miles de multiplicadores. No sé qué tanto trabajan ustedes ahora sí que con el otro, ¿no? O sea, digo, estamos en esta idea de que ustedes eran un punto de información, ustedes son los que sacan, ¿no?, la información, pero no habíamos llegado a un nivel, como decía Páez, ¿no?, pues viniendo de los periódicos, en donde nunca habíamos tenido tal cantidad de retroalimentación como nos pueden dar las redes sociales. O sea, por fin podemos tener, y además al segundo de que pusiste algo ya tienes la respuesta del que te leyó, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado para ustedes o cómo manejan el de pronto pues tener al otro, el escuchar al otro en esas redes sociales, en sus propios medios? Yo creo que el escuchar al otro es algo de los errores de los medios hegemónicos, ¿no? Que nunca quisieron escuchar, nunca quisieron ver al público, a la gente que los leía. Los tachaba de tontos, nos tachaban de ignorantes, publicaban lo que querían y todo el mundo lo tenía que creer. Creo que las redes sociales es eso, ¿no? El que tiene un teléfono no solamente ahora está recibiendo noticias, sino también es protagonista. Puede grabar un video, tomar una fotografía. Pero creo que el trabajo de los periodistas es el mismo de hace 30 años, 40 años, es el mismo. Es decir, si tú ves en la red un video, si tú ves una fotografía, el trabajo de los medios nativos tiene que ser el darle contexto a esa noticia. No solamente decir, ahí está el video y lo pasamos, porque puede ser un video muy fuerte, puede ser un video muy viral, pero el trabajo creo que sigue siendo el que nosotros le pongamos ese contexto, el que nosotros le podamos dar esa posibilidad de que la gente cuando lo vea entienda el contexto de cómo sucedió. Sin duda que ha sido y es en realidad las redes algo inédito y que viene a retroalimentarnos a todos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros vamos a transmitir en unos días unos videos exclusivos completamente de la masacre de Nochixtlán. Tú sabes que, y a lo mejor ustedes lo han visto o han leído sobre esto, es, a nuestro punto de vista, la masacre más abierta del gobierno de Peña Nieto, incluso por encima de Ayotzinapa. Es una masacre que sucede en esta población y la masacre tiene un año que sucedió. No hay una sola fotografía que te muestre la crueldad de la masacre. No la hay. Benditos a Dios, diría yo, porque no, pero creo que la sangre pero creo que es importante que se visibilice. Claro, por supuesto, y soy fotógrafa, se los digo, por supuesto que es importante la video, imagen. Es decir, no se ve la represión, es decir, no se está dando ese contexto. Nosotros creo que a través de eso y de la confianza de las víctimas, por ejemplo, de las de Nochixtlán, que son directamente las que nos proporcionaron esta información, tratamos de dar ese acompañamiento, de poder entrevistar, de poder tener el testimonio de la persona, del testimonio de las víctimas. En ese sentido, en Nochixtlán nosotros estuvimos después de la masacre a los siguientes días ahí.
y el trabajo era justamente ese trabajo humano, de periodismo humano, de contar la historia de las personas, de contar la historia de los que estaban sufriendo, porque sucede que la rapidez ahora de las redes, la rapidez ahora de las noticias nos hacen o nos convierten de una forma insensible. Pero cuando nosotros contamos la historia, lo que buscamos es que la gente pueda tener esa posibilidad de sentir, esa posibilidad de decir y de hermanarse con las otras personas que están sufriendo esa circunstancia. A lo mejor nosotros los que estamos aquí no hemos sufrido eso, pero sí podemos tener la conciencia de que hay personas que lo están sufriendo, que han sufrido represión, que han sufrido tortura, que han sufrido este tipo de pérdidas. Entonces, que nosotros podamos contar la historia, no solamente poner un video en donde se puede ver la crueldad de la masacre, cuidando obviamente las formas sin que salpique la sangre, pero sí mostrar que hay una crueldad, es decir, que hay testimonio, que hay documento, que hay algo documental que diga está pasando esto, que está pasando, que murieron estas personas. Todos eran jóvenes, las víctimas eran jóvenes, y contar su historia, contar la historia de los testimonios, ir con ellos, interesarse realmente por eso, no por, a lo mejor en nuestro caso, por otro tipo de noticias. Lo que nos hemos enfocado es darle voz a estas personas que si no se las diéramos nosotros o no existieran los medios nativos o los medios digitales o los medios independientes, como querramos decirlo, pues difícilmente podríamos nosotros contar esa historia. Entonces creo que el trabajo del medio es escuchar. La comunicación siempre tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Es decir, antes cuando escuchabas a Jacobo o escuchabas a López Dóriga solamente era el que ellos decían y decían. Ahora hasta ellos mismos ponen sus encuestas, lo sabes bien, y están supuestamente interactuando más que por gusto, por necesidad, porque si no estaban ellos que en esta onda de las redes se quedaban muy rezagados. Y creo que es importante, pero sí hay de mucha responsabilidad. El periodista tiene que tener responsabilidad al poder ver un video, al poder ver una foto y poder, no solamente por la posibilidad de que esto se convierta viral y de que tengas muchos clics, como tú dices, sino el darle ese contexto. En el caso de los videos, pues podría ser muy rápido poner el video y te aseguro que es viral. O sea, cuando hay algo de este tipo de cosas, se comparte mucho, pero si no se hace con la responsabilidad de contar la historia de las personas, de contar la historia de las víctimas, de la mamá que perdió a su hijo, del hermano que cuenta y llora a nuestras cámaras cómo vio morir, ahogarse, desangrarse a su hermano, son cosas que te marcan y que es importante llevar a los demás, no por amarillismo, sino por el compromiso. Nosotros asumimos que nuestro trabajo, aunque no es de activista, sí es de un compromiso social. El periodismo no puede ir alejado del trabajo social, de la responsabilidad social que tienes como periodista de llevar las historias a millones de personas, a miles de personas, y de que cada quien, de acuerdo a su criterio, pueda leer, pueda escuchar, pueda entender lo que sintió esta víctima, lo que dijo esta activista, lo que sufre en el contexto de cómo suceden estas masacres. Entonces creo que es mucha responsabilidad, pero el trabajo del periodista sigue siendo el mismo: recoger lo que dicen las redes, escuchar lo que están diciendo las redes, porque obviamente es importante, y darles el contexto para que también de esta forma podamos crear información y no caigamos en lo mismo de lo que hablábamos de los portales de noticias falsas, que lo único que buscan es justamente desprestigiar y entretener. Y no creerás, en verdad son tan virales, es decir, notas que dices, lo sabes, lo ves que son totalmente falsas, y hay gente que comenta, hay gente que la da, comparte, que opina. Es decir, sí es difícil eso, y creo que ahí es la responsabilidad también del periodista, sobre todo el periodista digital, de darle contexto a todos estos acontecimientos que suceden en la red. Yo pensaba, ahora me estaba acordando, Alejandro, de varios ataques que tuvo, sin embargo, y varios de Revolución, de Somos el Medio no me han tocado, supongo que varios no me han tocado, pero supongo que varios. ¿Cómo, o sea, cuál va a ser su estrategia para el 18? Porque supongo que los madrazos se van a poner de a peso y los van a intentar bajar hasta los chones, ¿no? O sea, ya no les digo solo la página, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cómo defenderse? ¿Cómo defenderse todos juntos? ¿Tienes una idea para dónde van los trancazos al 18, Alejandro?
Mira, yo creo que lo que va a suceder en el del 2018 es algo inédito. No hay un antecedente como de lo que estamos viendo en este momento, entonces hay muy pocas herramientas para medir lo que va a vaticinar, lo que va a suceder. Creo que hay una cantidad impresionante de candidatos de derecha compitiendo por la presidencia de México. Hoy creo que mañana se registra Ricardo Anaya por el PAN, exacto. Está José Antonio Meade, también de la superderecha mexicana, los empresarios, tal. Está Margarita Zavala también en la derecha. No son personalidades menores de todas las que estoy hablando, son personajes importantes, son gente que va a mover mucho dinero y va a mover a mucha gente, y están dejando curiosamente a Andrés Manuel en un frente. Ellos, creo, en mi visión, se van a depredar a sí mismos los votos, entonces pues está caminando cada vez más serio, digamos, la opción Andrés Manuel López Obrador para la elección 2018. Hay muchas señales, sabemos que Andrés Manuel es Andrés Manuel y que muchas veces es su peor enemigo, él mismo es su enemigo, también lo sabemos, pero bueno, lo que está caminando la elección, pues es más o menos ese panorama. ¿Qué significaría la llegada de un Andrés Manuel a la presidencia? Bueno, no solamente es inédito en términos de que es la izquierda por primera vez llegando al poder federal, sino que se trata de un outsider o un hombre que está desde afuera irrumpiendo en las estructuras de poder, que va a sacudir a las estructuras de poder pues de una manera brutal. Entonces, si yo estuviera en esos grupos, si fuera alguno de estos 4 que menciono y las estructuras empresariales que hay detrás y todo este sistema completito, la estructura, pues estaría profundamente, digamos, nervioso, porque va a llegar uno que no es uno de los suyos. O sea, Andrés Manuel no es uno de estos, pues, que mencioné, no es un parte de esa camarilla que ha gobernado el país, pues, al menos, digamos, los años los años liberales, que son desde el 82 hasta entonces estarán muy nerviosos. Lo reseño porque a partir de ahí te podrás imaginar que desde el poder federal y hasta los partidos políticos y las cúpulas que gobiernan este país van a hacer todo lo que sea necesario, por evitar que Andrés Manuel gane la presidencia. Entonces eso va a implicar también, han comprado medios toda la vida, ahora van a querer comprar, marranearse y comprar más. Y también va a significar voltear a ver a los medios que les hagan ruido, como lo han hecho en todos estos años, para tratar de joderlos en lo que se pueda. Yo no tengo tampoco, no me pongo nervioso por lo que venga, o sea, lo que venga, que venga, hombre. Mi oficio siempre ha sido así, es una tradición antigua la mía. Yo vengo de una tradición vieja, mi abuelo fue periodista, mi padre fue periodista, yo soy periodista, yo sé qué es esto, hombre, lo que venga, no me importa, que venga, para eso estamos nosotros. No es una cosa que lleguen y que te toquen la puerta, pues está bueno, qué bueno que lleguen, toquen la puerta, pues bienvenidos, vamos a ver qué hacemos con ellos. Nuestro oficio es un oficio largo, es un oficio de largo aliento, tiene muchos códigos, tiene muchas reglas. A nosotros, nomás para darles una idea, nunca nos ha retado la tecnología, nunca, no, la tecnología no es un problema, las redes sociales no son un problema, hacernos digitales no es un problema. El problema siempre ha sido cuando dejamos de escuchar
a la gente y nos convertimos en medios de las cúpulas. Sucedió en el siglo XIX, sucedió en gran parte del siglo XX y ha sucedido en este tiempo que cuando dejamos de escuchar a la gente, entonces la prensa se hunde y se chinga sola. Y eso ha pasado una y otra vez en la historia en nuestra historia. Nunca nos ha retado la tecnología. El dinero nos ha retado. El dinero nos ha tentado y nos ha destruido en la historia de los periódicos. Entonces, pues tampoco es digamos una adivinanza de qué viene. Yo me imagino lo que viene. Si llegan y tocan, pues les abrimos y decimos, a ver, pues nos sentamos o qué, o empezamos a bailar, ¿no? Es que Alejandro tiene un punto. Tiene un punto en el que yo de pronto decía, el problema es cuando dejamos de escuchar a la gente. Bueno, se van a reír, pero esta feria está patrocinada al 100% por la Brigada Paralela en Libertad. Eso significa que nadie nos echó una mano ni nos prestó un peso. A duras penas, si bien nos dieron el permiso para ponernos. Y eso que nos cambiaron fechas, nos cambiaron de lugar y todo. Okay. Y cuando estaba hace unos días mandando un boletín de prensa para contar la feria, ¿no? Un poco para contar qué era lo que iba a haber en la feria, para anunciarla, ¿no? Se van a reír, pero el Universal, Reforma, Milenio y Excelsior entren a sus portales e intenten que haya un correo de contacto para mandar información. En ninguno de los cuatro. Reforma tiene… Ni en Sin embargo. No, porque se lo mandas directo a Alejandro a su casa. No, porque chinga mucho todo el mundo, yo creo. No, la bronca es que no tiene… no hay manera de ver tanto, es un flujo brutal. Claro, es un flujo brutal de información. No sé lo que les pase a ustedes, pero sí es un flujo brutal. Pero yo llegué a un momento en que decía, a ver, ¿cómo informas? O ¿cómo reciben información? ¿No? O sea, yo, por ejemplo, igual que tú, yo vengo de familia de periodistas, de toda mi vida me ha tocado va a haber una rueda de prensa, este es un comunicado, aquí está el boletín, ¿no? Que va a haber cuándo, cómo, de dónde, para que se enteren los periodistas. Era imposible. O sea, el que mejor diseñado tenía el portal de diseño era Reforma y era el único que tenía un directorio, digo, mínimo para saber quién era quién en qué sección y cómo se llamaba el jefe de sección, cosa que es impensable, ¿no? O sea, en un periódico que no estuviera una mínima estructura de quién es quién y quién firma la nota, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de un medio en donde pues es peligroso poner los nombres y entonces pregúntale a todos nuestros compañeros de Tamaulipas que firman desde la redacción, porque no pongas un nombre porque los matan, ¿no? Reforma era el único que tenía todos los nombres en su directorio. Venía una sección muy bonita con unos iconitos de cartita, ¿no? Para el correo y no funcionaba uno solo. Pero te estoy hablando de 25, ¿no? En el Universal no existía. En Excelsior intentábamos mandar algo a la sección de expresiones porque cultura ya no existe, gracias, ¿no? Como para qué. Ya ni contestarte el teléfono, ¿no? En Milenio toda la opción que te daban era deje aquí su comentario, ¿no? Entonces yo decía, pues ni modo, ahí te va mi comentario y le pegaba el boletín de prensa directamente, ¿no? Y en otro periódico, ya no acuerdo cuál, en esa sección de deje aquí su comentario se les olvidó poner el botón de enviar, ¿no? Entonces pegabas tu comentario pero no servía de nada, ¿no? Y yo te juro que llegó un momento en que dije, madres, o sea, ¿y cómo escuchan a la gente? ¿No? Y cómo se enteran de qué es lo que está pasando o solo pues solo publico lo que me da la fuente, ¿no? Y lo que me llega directo en el escritorio y me instaló como en el mismo círculo, ¿no? Es que peligroso. Y cuando de pronto piensas en el que está al otro lado y cómo nos enteramos nosotros de las noticias, yo estaba muy preocupada porque hace unos días, pensando esta mesa, yo había ido a dar había ido a contar la brigada a un grupo de estudiantes de periodismo,
Y yo decía, chale, qué valiente ser joven y querer estudiar periodismo en este país, ¿no? O sea, sí están cañones, mis respetos, ¿no? Entonces llego, eran 50 chavos y hago una encuesta. Y les voy a pedir aquí que suban la mano. ¿Cuántos de ustedes leen un periódico impreso? Ok. Cámaras al público, ¿no? Por favor. Digo, porque si no, no se ve mi respuesta. Bueno, quiero decirles que ahí había 50 chavos y levantaron la mano 3. Uno leía La Jornada, el otro leía El Universal y el tercero leía El Metro. No es broma, se los juro. ¿Cuántos de ustedes escuchan la radio? Ok. Ni uno levantó la mano en la escuela. A mí, perdón, yo soy de la época del temblor, no se me ocurre no tener radio en mi casa, por si se me cae algo. ¿Quiénes de ustedes siguen enterándose de las noticias por televisión? Bueno, ahí ni uno, ¿no? Entonces yo de pronto llegué un momento en que dije, oigan, chavos, son periodistas, y yo, ¿cómo se informan? Porque ya hasta me dio miedo, ¿no? Estaban en último semestre. Y entonces dijeron, no, pues con portales, en los portales. Y ahí fue cuando dije, mesa de portales, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque esa generación, y eran chavos de último semestre de periodismo, ¿sí?, no están usando ningún otro medio que no sea eso y redes sociales. Está muy duro, pero viene la parte más terrible, que va a ser la censura y la autocensura. ¿Cómo enfrenta Somos el Medio a la censura y la autocensura? Sí, pues anécdota que cuentas ya me ha sucedido. Alguna vez también nos han invitado a participar en algunas mesas y sí, sin duda eso sucede. La mayoría de las personas que visitan los medios electrónicos, portales, no sé si es el caso de ustedes, está entre 20 y 35 años, la mayoría. De 35 arriba baja un poco, de 60 casi no hay muchos, de 15 hay un porcentaje también bastante alto, ¿no? Porque, pues bueno, son los que nacieron con celular, con internet, y esa es la manera, ¿no? Ven las películas por Facebook, por internet y por páginas, por todas estas páginas para ver películas. Nosotros, para evitar esta parte, bueno, ahí van dos cosas que me quisiera decir. La primera es que gracias al internet podemos tener comunicación con las personas que nos leen, nos dejan muchísimos comentarios, muchas veces nos corrigen muchas cosas, ¿no? Nos corrigen algún nombre que pusimos mal, nos corrigen alguna fecha, y pues lo tenemos que cambiar inmediatamente y contestar que tenían toda la razón y que habíamos estado en un dato que estaba mal, ¿no? Y otras veces pues nos llegan a felicitar y otras veces nos las llegan a mentar también, o nos llegan a dejar algún mensaje amenazante en Twitter o por Facebook, ¿no? En Twitter es más por los bots, que hay una campaña enorme de gente que está contra Ayotzinapa, que está contra la seguridad, la ley de seguridad interior, que está a favor de la ley de seguridad interior. No, los que están en contra no mandan mensajes. En contra hacemos un chico. Sí. Y bueno, sí buscamos maneras de cuidarnos, ¿no? Primero porque es cierto, llega muchísima información. A veces quieres tomarte un día y decir, hoy no voy a hacerle caso al celular, ni al Twitter, ni al WhatsApp, ni a nada. Pero la verdad es que no, apenas estás diciendo, híjole, ¿qué pasó? ¿Qué tal si pasó algo ahorita y yo ni siquiera estoy enterado, ¿no? Entonces tengo que revisar. Se llama adicción, también. Son las 3 de la mañana, apagas en la computadora, te vas a dormir y de repente vibra. Y dices, no, tengo que ver, ¿no? Porque ¿qué habrá pasado? Y la otra es que para manejar toda esta información y saber qué sí publicar y qué no publicar, porque a veces hay cosas que no se tienen que, o que no deberíamos de publicar, muchas veces por respeto a la gente, otras veces porque se tiene que confirmar, otras veces porque es información que es peligrosa y que tendríamos que tener una estrategia para difundir. Pero para eso nosotros tenemos un comité editorial que está compuesto con personas que trabajan en Somos y con gente de fuera, académicos,
y otros periodistas, entonces siempre están como a disposición, o sea, no están ahí donde nosotros estamos trabajando, pero si tenemos un tema y lo queremos debatir, tenemos un grupo y inmediatamente hacemos ahí un análisis, ¿no? Un ejemplo fue cuando nos llegó el día de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Eran como a las 11 de la noche, no, un poquito más tarde me parece, y nos llevó la imagen tomada por un perito de Mondragón, del estudiante que Julio César Mondragón, el estudiante que, bueno, fue desfigurado. Fue desfigurado su rostro, ¿no? Entonces la imagen, desollado, la imagen era súper clara, súper fuerte. En ese momento todavía no se entendía la dimensión del tema, y teníamos una discusión de casi una hora de si lo publicábamos, de si no lo publicábamos, si lo difuminábamos, si no lo difuminábamos. Unos decían que sí era importante difundirlo porque se tenía que decir lo que estaba pasando, ¿no? Se tenía que poner la gravedad de lo que había sucedido, cómo a un estudiante de 20 y tantos años se le había desfigurado el rostro de esta forma sin ninguna razón. Entonces, al final decidimos publicarla, difuminando su rostro. Apenas lo habíamos publicado y todos los demás medios ya la habían sacado, así, clarita, ajá, así, ¿no? Sin nada, tal y como había sido filtrada. Pero bueno, es una manera, no sé si le llamaría autocensura a eso. Me parece que es como una evaluación de la información que se maneja, ¿no? Yo le llamaría ética, como el punto. Pero ahora que vienen con las elecciones, va a ser un tema bastante importante porque a mí me parece que va a ser una jornada muy intensa. Vienen muchas, se están jugando muchas cosas. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior tiene, por supuesto, todos lo sabemos, un objetivo muy claro. Bueno, esa es la lectura que nosotros tenemos. Y las elecciones van a estar muy, muy complicadas. Desde el año pasado estoy siguiendo una historia. El año pasado no pude obtener toda la información para difundirla, pero espero este año sí, de cómo en algunos barrios, sobre todo de Iztapalapa, y sí la digo porque en realidad yo creo que va a volver a suceder, no porque lo digan no lo van a hacer, se compran los votos. Entonces tú tienes que ir, tomarle una foto a tu tache, y luego tienes que ir a una casa donde hay una persona que es un operador y te paga tus 300 pesos, ¿no? Pero todavía atrás de eso hay todavía una historia más larga, ¿no? ¿Quién es quien coordina este grupo? ¿Cómo se hace? Entonces nos faltaron muchos elementos para difundirlo, todavía no era tan claro. Este año va a ser uno de los temas que vamos a querer tratar de documentar para poderlo publicar, pero ese solamente es una cosa. Posteriormente una situación es antes de las elecciones, durante las elecciones, y la otra va a ser después de las elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces pues no somos nada objetivos, no creemos en la objetividad. Desde el momento en que escogemos ciertos temas que investigar y que trabajar, desde ahí ya no somos objetivos, ya decidimos, ya quisimos qué hacer, ¿no? Entonces no creemos que seamos objetivos. Tenemos que respetar las reglas del periodismo, tenemos que tener las fuentes, tenemos que citar, si son notas periodísticas o reportajes no podemos dar opinión, por supuesto, y toda esta serie de cosas que son las que marcan el periodismo, ¿no? Pero sin duda sí tenemos un perfil, sí tenemos una crítica, sí vamos dirigidos hacia un lado, hacia la balanza del otro, porque un amigo me decía, ¿por qué estos medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, explotan los sentimientos, la niña llorando, ¿no? Frida Sofía. Ajá, Frida Sofía y todo, bueno, eso fue terrible. ¿Y por qué los otros medios, con ética y de una forma sin violentar o sin menospreciar a la persona que te está contando la historia, por qué no puedes también difundir esas historias, ¿no? Y también utilizar esa misma estrategia, pero de una forma más digna, Claro. explicando, porque son las personas que están padeciendo eso, ¿no?
termino mi participación en esta ocasión con esto. Llevo ya mucho tiempo, casi 4 años, cubriendo el tema de 3 pueblos que son amenazados por la construcción de una presa en los Altos de Jalisco. La presa se llama El Zapotillo, y dentro de estos 3 pueblos hay un pueblo que tiene una resistencia enorme que se llama Temacapulín. En este pueblo la mayoría de las personas que viven son personas de la tercera edad, ¿no? Personas que están luchando todos los días porque su pueblo, que lleva, me parece que está construido desde el siglo VI, no se inunde, ¿no? Hay unas historias que me parece que hay que mencionar muy claras de la dignidad de estas personas, quienes luchan contra estas megaempresas, contra estos megaproyectos que son financiados por los entonces presidentes de México, o los de los estados, como lo fue Vicente Fox, Calderón y hasta ahora Peña Nieto, ¿no? Entonces esas historias se tienen que contar, esas personas se tienen que contar, se tienen que mostrar sus sentimientos, sus energías, la manera en cuando lloran, cuando no lloran, cuando difunden su información. Y desde ahí pues no somos objetivos, pero sí cuidamos mucho, no la autocensura, pero sí cuidamos mucho la información de cómo lo contamos. Fíjate que, a ver, yo sé que ustedes cuando uno le dicen, es que los hackers rusos van a intervenir las elecciones en México, no, sí suena a ciencia ficción, ¿verdad? Ok, no es cierto. Les voy a contar una historia de las elecciones pasadas. De churro estaba tomando un curso de redes sociales y un rollo civil y redes sociales. Y el cuate que nos lo estaba dando, cuando supo que éramos de la brigada y lo que hacíamos, ¿no? Y cuál era nuestro trabajo, se acercó y me dijo, te quiero contar una historia muy chistosa. Me dijo, pues yo doy cursos sobre redes sociales, entonces de pronto se me acerca un grupo y yo como que los veía como raritos, ¿no? No te puedo decir exactamente qué era. Como que no te terminaban bien de contar de qué iba, ¿no? Como de qué iba su grupo. Hasta que les logro sacar que son, digamos, los grupos que contratan los bots para el PRI. Y le habían contado cómo Andrés Manuel había puesto un video, lo había subido, un video de campaña, o sea, había costado, no sé, no tengo ni idea, pon tú 300,000 pesos hacerlo, ¿no? Y en cuanto lo subían a YouTube, este grupo que controlaba, este grupo de priistas que controlaba los bots, depositaba $6 en una cuenta. Esa cuenta la triangulaban, ya sabes, ¿no? O sea, como un churro por todo el país. Al final acababa en Rusia y con un clic mandaban 20,000 likes a YouTube, y el propio sistema de YouTube decía algo está raro y bajaba el video. Entonces eran 300,000 pesos invertidos en un video para que te durara menos de 5 minutos arriba, ¿no? Entonces cuando de pronto decimos los rusos van a manipular la elección, no es broma, ¿no? Yo creo que va a ser muy fuerte el nivel de manipulación. ¿Y qué vamos a hacer, compadre? Porque yo veo que nos vamos a tragar un chorro de historias, ¿eh? ¿Tú qué dices, Jonathan? Sí, bueno, no sé si viste, o ustedes lo vieron, fue impresionante, por ejemplo, lo de Meet, ¿no? El destape y la cargada que hubo en los medios. El Universal tuvo el cinismo de poner su fotografía y decir en su tweet ahí que se transportaba en el Metrobús y en el metro, cosas así, haciéndolo muy ciudadano y todo. Creo que es esa, yo creo, más allá de lo otro que tú dices que sí es para seguirlo, tenemos que ver este tipo de manipulación, ¿no? Yo sí creo que los medios ya están muy bien definidos hacia dónde van a jugar en esta elección. Lo podemos ver en las encuestas, lo podemos ver en lo que opinan la gente que está ahí como... ¿Ustedes todavía creen en las encuestas? No, digo, porque yo no. O sea, nosotros no, pero yo creo que hay una población que sí tiene, que sí responde a esos números, ¿no? Que ¿A sí quién ve le hacia creen esos en las números. encuestas ustedes? ¿Alguna casa
Alejandro, ¿tienes idea? ¿Alguna casa decente A o las, parejo? a las que hacemos en Twitter nosotros. No sé, digo, ¿ustedes tienen idea? No sé, para tener una idea, porque no sé. Lo que nosotros hemos estado haciendo es publicar. Perdón que te interrumpí. No. Eso, pero Publicar cómo queda cada casa, cómo quedó cada casa encuestadora frente a la realidad. En la elección anterior. Ok. Simplemente, pues, si tú entras a Sin embargo, ves que Reforma publicó una encuesta tal, lo que hicimos fue revisar exactamente cuál es el historial con respecto a lo que publicaron y con respecto a lo que terminó siendo el resultado final. Entonces, ahí están la data, pues es data pública. Lo que pasa es que en México se olvida todo eso rápido, ¿no? Claro, es que por eso les decía. Pero también puede ser que no jueguen las mismas encuestadoras con los mismos de ahora. Claro, que paguen los mismos a las mismas a lo mejor encuestadoras, ya son otros. Les cambia el cliente. El cliente, ¿no? Ya te paga. Pero sí yo sí veo que por ese lado vamos a ir viendo cómo se va acomodando y cómo van dando. Ahora, es increíble. O sea, por ejemplo, los medios ahora, con lo de Meet se vio mucho. Ya sacaba, o sea, a las 6 horas del destape ya estaba en segundo lugar y en otras ya estaba en primer lugar arriba de Andrés Manuel, ¿no? Entonces dices, o sea, independientemente de que simpatices con Andrés Manuel o no simpatices, vayas a votar por él o no vayas a votar, pues todo el mundo sabe que es el puntero, ¿no? O sea, ahí es un puntero claro de por lo menos arriba de 10 puntos, según ahorita lo que traen todas. Entonces sí vemos cómo van a jugar un papel clave en esa parte de irse hacia uno, irse hacia otro candidato. Yo lo que creo es el trabajo, en el caso de Revolución, tendrá que ser un trabajo de contrastes. Creo que la carta de presentación de los políticos tiene que ser su trabajo, su ética, lo que ha hecho como gobernante, como funcionario público. Y el contrastar el trabajo de una persona con el trabajo de otra ayuda bastante para que la gente pueda ver cuál es la diferencia. Es decir, un ejemplo muy claro: Margarita Zavala no ha tenido ningún puesto, nunca ha ganado una elección, y ella dice que ahora es muy ciudadana y que está buscando las firmas, ¿no?, para poder ser candidata independiente. Entonces no hay nada. Hace unos días, porque además solo se deja entrevistar por algunos medios, René Delgado de Reforma le pregunta justamente eso: bueno, ¿y tú cuál es tu carta de presentación? ¿Qué es lo que puedes decir tú que has hecho como funcionaria o como política? No pudo dar una respuesta concreta de lo que ha hecho porque nunca ha tenido un puesto, ¿no? Entonces creo que sí es importante el trabajo de contraste, el periodismo de contraste, de decir cuáles son los proyectos de esta persona. Decía Alejandro ahorita algo muy interesante: Meet efectivamente es un candidato de las élites que ha sido preparado para ser candidato, no fue una decisión de Peña. O sea, es ingenuo pensar que Peña decidió, ni siquiera él lo destapó, ¿no? O sea, él creo que fue el cuarto que lo destapó, ya lo había destapado todo el mundo. Andrés lo destapó, analistas lo habían destapado. Meet es un representante de esa oligarquía, de esos poderes económicos mundiales, y que lo han venido preparando desde hace mucho tiempo. Es decir, no es política ficción, es real, ha sido entrenado para eso. O sea, estaba indicado para que fuera el candidato él. Entonces, sí estamos viendo cómo a través del contraste, muchos dicen, bueno, es que él es un funcionario de mucha ética, él es un funcionario ciudadano porque estuvo con el PAN y con el PRI, como si los ciudadanos tuviesen un honor de trabajar para el PRI y para el PAN. No se trata incluso del trabajo, sino de la complicidad que tuvo en los gobiernos de Calderón y en los gobiernos de Peña Nieto. Hacer énfasis a lo mejor, por ejemplo, en eso ayuda bastante. La población sí reacciona ante este tipo de cosas. El que le compares el trabajo de uno, el que le documentes el trabajo de uno y que lo hagas con expertos, con personas. Por ejemplo, una cuestión rápida del proyecto de Nación de Andrés. Él dice, y lo dice desde 2006, que va a sacar financiamiento por la corrupción, es decir, de terminar con ella, ¿no?, y de su plan de austeridad. Yo tuve la duda y dije, bueno, en verdad sí puede sacar por ahí, suena lógico, pero ¿cuánto? Entonces entrevistamos, va a salir pronto la nota, a un catedrático, a un experto del TEC de Monterrey, y dice: Andrés Manuel está equivocado. Yo dije, entonces no es así. Dice, no, va a ahorrar más de lo que él está diciendo. Y entonces me está diciendo, rubro por rubro, aquí va a ahorrar a esto, puede ahorrar esto, puede ahorrar lo otro, ¿no? Entonces creo que ese periodismo que hace contraste, que va a hacer ese contraste, sí se va a enfrentar a unos monstruos con una capacidad financiera de poder
sacar encuestas, publicar encuestas no es tan barato, o sea, tú sabes, es una metodología muy fuerte, es muy caro. Y van a tratar justamente de ir viendo la manera de bajarlo, ¿no? De inflar a otro y bajarlo a otro. Tiene que ver mucho con cómo se vaya comportando los números, pero en esencia creo que las encuestas, más que manipular a la sociedad, lo que hacen muchas veces es que sí logran el que una persona diga, oye, pues si ya está Meade en segundo lugar y ya lo va a rebasar, empieza como que a crear esa sensación de que no va a ganar Andrés Manuel. Creo que es lo que van a empezar a hacer, pero en nuestro caso es ver cuáles son los proyectos. Yo no he leído el proyecto de Meade, no sé si alguien aquí lo conozca. El proyecto de Margarita yo no sé cuál sea, yo solamente sé que no se dejó retratar con dos mujeres que tenían una hija, y me parece ahí una grave señal. Pero no he visto los proyectos. El de Andrés Manuel sí lo tengo, sí conocemos muchos de los expertos y vamos a hacer ese periodismo, contraste. ¿Qué es lo que propone uno? ¿Qué es lo que propone el otro? Duramente, fríamente. Es decir, si hay algo que a decir de unos expertos, lo de Andrés Manuel no es viable, pues se tiene que publicar. No podemos decir que sí es viable solo porque querramos que sí sea. Entonces creo que eso es periodismo de contraste. Solo así, el hacer un estudio exhaustivo de cada uno de los personajes, de cada una de las personas que quieren representar supuestamente a México, lograremos hacerle frente a la manipulación, a las encuestas, a las líneas editoriales ya predispuestas hacia uno u otro candidato. Creo que ese es el trabajo de los medios nativos, al menos de Revolución va a ser ese, contraste de proyectos, de personajes, de historias de cada uno de los representantes de los candidatos. Cuando pensaba en cómo distingues, ¿no? O sea, entre un portal pues que te está intentando contar información verdadera de un portal que te está manipulando, ¿no? Y yo de pronto pensaba, es muy sencillo, vete a las notas sobre corrupción, ¿no? Es como una de las puntas. ¿Qué te están contando sobre corrupción? Y además, fíjate de quién, ¿no? O sea, a quién atacan, a quién no atacan, de quién se callan, cómo no se callan. Yo creo que ese podría ser como uno de los indicadores, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? De cómo tratar, ¿no? Yo creo que para mí quizás es el tema, o sea, la corrupción y la impunidad serían como los dos temas más graves a tratar en el 18, y la seguridad, pensando que la seguridad tiene que ver con un problema de corrupción e impunidad en este país, evidentemente, ¿no? Pero creo que esos serían, ¿no? ¿Cuáles serían los temas que pondrían como en el 18 en agenda en tu medio? Sí, Somos el medio. Sí, yo creo que sin duda la seguridad, la situación que estamos pasando los ciudadanos, no solamente los periodistas, sino todos los ciudadanos en este país de inseguridad. O sea, sí están matando a periodistas muy grave, pero también están matando a ciudadanos desde hace muchos años terrible, ¿no? Entonces la seguridad es un tema bastante importante. Los temas de corrupción, como los que ha destapado Animal Político, bueno, creo que los portales que estamos aquí han trabajado también esos temas. Sin embargo, Revolución 3.0 va a ser muy importante para las siguientes elecciones, mostrar todos estos millones y millones y millones de pesos que se están gastando en proyectos que de repente no son terminados o que son blanqueados ahí de alguna manera. Regreso otra vez a la presa del Zapotillo, una presa que lleva 12 años construyéndose y que hasta la fecha se han gastado más de 27,000 millones de pesos y que sigue parada por un fallo de la Suprema Corte, y todavía este año la Cámara de Diputados le otorgó otros 1,500 millones de pesos para la construcción de un proyecto que está parado por el fallo de un juez de la Suprema Corte, ¿no? Entonces eso no se entiende muy bien cómo puede ser que se le puede seguir inyectando dinero, pues porque ese dinero, pues para dónde va a ir, ¿no? Ahora el asunto es buscar la información y encontrar la manera de explicar periodísticamente dónde está esa información. En el caso de la seguridad para los periodistas, lo que nosotros hemos hecho es que somos parte de una red que se llama la Red Rompe el Miedo, que es trabajada con Artículo 19, y que precisamente por no tener tanto dinero como para aplicarlo en la seguridad cuando hacemos coberturas en zonas de riesgo, lo que hacemos es de que hacemos monitoreos apoyados por Artículo 19, esta organización mexicana que ha hecho un gran trabajo por la seguridad y por la documentación de agresiones a periodistas en México.
Y con ello, cuando cubrimos zonas complicadas, pues tenemos a un abogado que nos está monitoreando, a unas personas que están conectadas con diferentes instituciones en el caso de que haya alguna situación, y eso ha logrado que se reduzca las acciones contra los periodistas, ¿no? Pero sin duda, no sé qué piense Alejandro acerca de la corrupción, va a ser un punto en donde todos nosotros tenemos que poner ahí el ojo. Y sobre todo una cosa, ¿no? Hay que intentar pues compartir esta información que hacen estos medios, ¿no? Porque de repente, aunque digamos, sí, somos muy críticos e independientes, y seguimos viendo Televisa, y seguimos compartiendo pues los mismos... está bien, pues hay que leerlos y hay que ver Televisa y hay que compartirlos, pero también hay que contrastar, pues eso que dicen, ¿no? Ver cómo es una nota falsa o cómo es un portal que puede ser verdadero o puede ser falso. Yo tengo conocimiento de varios portales que ya llevan 3 años montados, que son financiados completamente por partidos políticos, que han hecho un trabajo crítico en los últimos años. Son portales muy nuevos, 2 años, 3 años, pero que en realidad están hechos y han generado una comunidad y un número de seguidores, porque van a aprovecharse para las elecciones del 2018, ¿no? Pero ya son estrategias que ya se vienen montando desde hace mucho tiempo. No tienen más de 3 años, eso es cierto, ¿no? No sé qué opinan los demás. Si les parece bien, abrimos a preguntas. ¿Les late? Denme un segundo. Ahí va Gabriel, espérame que aquí, como hacemos de todo, ahí les va el micrófono. Nuestro super Sebastián es el encargado del micrófono que está del otro lado. Exactamente. Y se lo puedes dar a Gabriel, está enfrente tuyo. Y si nos van preparando las preguntas de la red. Hola Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Gabriel Gómez. Yo les quiero preguntar a los tres algo. A los tres los leo cotidianamente. Un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su trabajo. Pero quiero preguntarles, parte del financiamiento de Internet, porque lo he visto en la página de los tres, hay no sé cómo llamarlos, unos frames, unos cuadritos, donde hay información que no es de ustedes, es obvio que no es de ustedes, pero está como estratégicamente puesta, y ahí vienen cosas que se ven que son pagadas, ¿no? Baja 400 kilos en 2 días, ¿no? ¿Quién lo explica? Dale. Y ahí, si tú te metes a esos links, a veces hay una cadena que te lleva, curiosamente, de repente encuentras una noticia del Universal, una noticia de Excelsior, una noticia de Televisa. O sea, yo sé que no es de ustedes, que es parte de cómo sobreviven, ¿no? Pero como que en mi opinión, es parte de esa estrategia de confundir, ¿no? Y la otra es que también hay una mezcla en los sitios muy mañosa entre noticias falsas, noticias viejas y noticias verdaderas. Entonces te enganchan por una noticia verdadera, ¿no? Hay un link en un sitio confiable confiable porque los conocemos, ¿no? Son como de casa, pero ese link te lleva a un manejo de información tendencioso y falso, ¿no? Y bueno, si no has leído, está bien complicado que sepas que sí, que no, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Mira, hay mucha publicidad en todos los medios que efectivamente la agarran unas como especie de centrales, que son las que captan, digamos, a las mayorías de las empresas. Llegan a estas centrales nosotros pues les abrimos espacio para que publiquen muchas cosas, todo lo que quieran, que es el caso de Google, por ejemplo. Lo que tú ves ahí lo maneja mayoritariamente Google, que yo creo que es el que tenemos casi todos
Google es es un motor de anuncios. Lo que puedes hacer, y te cuesta porque hay que estar sobres, es ir cancelando ciertos anuncios que es demasiado jodido tenerlos en las páginas. Por decirte, pues sí tengo a Google, pero si veo partidos políticos los bloqueo todos, los cancelo, no entran. Gobierno federal no entran, pues simplemente no entran, pues son cantidad de mentiras, o si quieren que paguen, ¿no? Que paguen, no se metan por Google, pues que peladita, ¿no? Básicamente por ahí. Y luego la otra pregunta que hacías era lo de... Mira, es muy complicado decir, en general, tratar de decidir nosotros en esta mesa y en este poco tiempo, quién es fake y quién no es fake. Es muy difícil. Yo te voy a decir una cosa: contra todo lo que hemos pensado, la prensa tradicional va a sobrevivir al siguiente tramo, punto. Si tú te metes a ver los medios más vistos en el planeta, los más virales, los más compartidos, sigue siendo la prensa tradicional y no es la nueva prensa la que está gobernando. O sea, New York Times es New York Times, New Yorker es New Yorker, o lo mismo que sucede en Francia, sucede en Canadá, o sucede en México, o sucede en cualquier otra parte del mundo. La prensa tradicional sigue teniendo una gran presencia y va a tener una gran presencia siempre. Es importante. Lo más importante no es eso. Lo más importante es que tú como lector aprendas a ir, como decía el compañero, ir de un medio a otro y comparar. Y aprender a comparar entre un medio y otro cuáles son los medios que se acercan a lo que tú crees que es la verdad. Yo creo que hay marcas fiables. Te vas acercando a las marcas fiables. Miren, les voy a decir esto que es una realidad. La razón por la que la prensa tradicional se mantiene, en el caso mexicano, en el top, es porque simplemente esa prensa mexicana está financiada con muchos recursos y porque conviene, porque es muy fácil de comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos. Pero también la mayoría de los políticos hacen a un lado a la prensa emergente. Y lo voy a decir con el ejemplo que le va a poder más a este lugar. Andrés Manuel, ¿cuándo le ha dado una entrevista a ustedes? ¿A ustedes? Sí. Sin embargo, nunca. ¿Cómo que no, sin embargo no, pero usted sí, una vez le dio pigmenio, bueno, ¿no? Yo me pero acuerdo. ¿cuántas veces se ha estado con Ciro en los últimos 5 años? Con Ciro Gómez Leiva. Bueno, además Andrés es pretecnológico, muy pretecnológico, bueno, según yo. Lo digo muy sencillo. Entonces, no, es una lucha constante de nosotros por tratar de ganar, en fin. Eso es un poco la respuesta. Sí, estoy de acuerdo yo con quisiera Alejandro. aumentar un poquito nada más en la publicidad de Google. Como precisamente queremos ser independientes y no queremos del dinero del Estado que nos mande y que nos dé nuestra línea, pues entonces buscamos otras maneras, ¿no? Lo que hacemos nosotros es por medio de la publicidad de Google. Pero Google también tiene un motor, tiene ahí una manera en que la publicidad que te sale es la que ha tenido tu buscador de tu Wi-Fi. Si tú buscaste viajes, te van a salir publicidad de viajes. Si tú buscaste cámaras, te van a salir publicidad de Mercado Libre. En realidad, la publicidad que se te sale de nuestros portales es lo que se está buscando desde tu IP. ¿Cómo nos vigilan? Exacto. ¿Penan ustedes algo en las redes? Estás en ello. Okay. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Nadie? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todos se me están congelando? Sí, allá. ¿De aquel lado? De hecho. Bueno, creo que la mayoría de la población no tenemos acceso a los medios de comunicación. Batallamos mucho para dar a conocer lo que hacemos. Y a veces nos ponemos a pensar si efectivamente lo que hacemos es noticia o no es noticia, ¿no? Yo soy profesor de educación primaria, soy maestro de la delegación Iztapalapa. Llevamos 80 días de los sismos y tenemos decenas de escuelas que siguen dañadas. Y bueno, algo en lo que pensamos para poder lograr que nuestras escuelas fueran atendidas es la necesidad
de que se difundiera la situación de nuestras escuelas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo le hicimos? Porque nosotros no tenemos recursos ni siquiera para pagar un desplegado en un periódico. Bueno, lo que hacemos pues es que hacemos nuestros propios boletines, hacemos nuestras redes de WhatsApp, el Face, y eso es lo que tenemos. Pero sabemos que eso tiene un alcance muy limitado, bastante pequeño. Nosotros nos decimos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr que el problema se difunda lo más que pueda para que de esa manera ejerzamos una presión sobre el gobierno, o sea, una presión social sobre el gobierno y atienda a las escuelas, ¿sí? Bueno, entonces, como no lográbamos ir más allá, en lo que pensamos es en la necesidad de realizar acciones que puedan llamar la atención de los medios. Y entonces una de esas acciones que tuvimos que realizar fue la de organizarnos con los padres de familia y los alumnos, y nos fuimos a sentar al cruce de los ejes de Ermita, eje 5 y eje 6, y ahí nos pusimos a dar clases, ¿sí? Fue un bloqueo bastante fuerte. Bueno, gracias a eso logramos que llegaran algunos medios como Telesur, La Jornada, Excelsior, El Universal, etcétera, ¿sí? Bueno, después de que hicimos eso, empezaron a llegar algunos funcionarios a las escuelas y empezaron a hacer algunas cosas. Pero digo, nosotros tenemos que batallar mucho para poder acceder a los medios. Y aquí lo que yo me planteo, bueno, pues efectivamente puede ser que sean los que tengan más audiencia, pero también sabemos que cuando un medio independiente toma una de estas cuestiones, es más fácil que nosotros, por ejemplo, contemos, voy a poner el caso de La Jornada. Los de La Jornada fueron e hicieron un video con esa acción, hicieron un video y lo pusieron en su página, ¿sí? Hace poquito chequé ese video y tenía más o menos como 160,000 reproducciones. Y yo dije, no, pues son un montonal, ¿no? Un montonal para lo que nosotros podemos hacer cuando repartimos un volante. Por ejemplo, ¿a cuánta gente le podemos llegar con un volante? A 1,000, y de esos 1,000 a lo mejor lo leen 100. Pero el video, yo dije, bueno, son muchas reproducciones, entonces quiere decir que está corriendo. Pero también luego checo algunos medios independientes y también tienen reproducciones así. Aquí la cuestión es cómo nosotros, que difícilmente, porque no podemos hacer acciones a cada rato, y ahorita tenemos el problema de las escuelas, o sea, aunque ya reanudaron clases en muchos lados, están tomando clases unos días y otros días no, pero en escuelas dañadas, ¿sí? ¿Dónde está el dinero que se ofreció para recomponer las escuelas? ¿Dónde está? Ya se fue Nuño y nos dejó ahí. Entonces yo digo, bueno, y no estamos hablando de una escuela, estamos hablando de más de 100 escuelas en Iztapalapa, ¿sí? No estamos hablando de 10 niños, de 100 niños, estamos hablando más o menos como de 80,000 alumnos, 90,000 alumnos, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo le podríamos hacer? Esa es la pregunta, para que este tema que a nosotros nos parece crucial como maestros y a los padres de familia más, porque tener a sus hijos más de 2 meses sin clases, pues es un impacto, es una afectación grave. Pero el hecho de que las escuelas públicas estén abandonadas, yo digo que es un problema todavía más grave. Y la pregunta es, ¿por qué no les interesa? ¿O sí les interesa a los medios independientes? ¿Cómo le podríamos hacer para que este tema pueda ser un tema que pudiera pues estar ahí presente, ¿no? Y que logremos que con base en esta información se apuntale la organización de las comunidades. Gracias. Mira, yo creo que los medios nativos, los independientes, están en busca de eso, ¿eh? Es decir, sí creo que el medio independiente tiene una identidad distinta a la de los hegemónicos, que justamente busca crear agenda, no irnos a la agenda que traen los medios hegemónicos, sino crear agendas nuevas. Y eso que tú estás diciendo, por ejemplo, es un tema importante. Nosotros publicamos hoy una nota principal donde hablamos de Nuño y justamente decimos, mientras él ya se fue de campaña con MID, hay personas que están, niños que están tomando clases en los bares, en la calle, en el patio, y bueno, entonces
se hace una cuestión ahí, se hace una crítica justamente de lo que está haciendo Nuño. Creo que más tiene que ver con las agendas de los medios, lo que estamos proponiendo. Y si nosotros decimos que estamos viendo a la población, a las redes, nos damos cuenta de eso, y con base a eso también nos da una idea de hacia dónde podemos ir y hacia dónde podemos publicar. Creo yo que también tiene que ver con la solidaridad de la gente, es decir, que la gente publique, que la gente, aunque a lo mejor no sea el caso, yo no soy papá, yo no tengo un hijo que está perdiendo clases, pero creo que es un problema grave. Entonces yo lo comparto, aunque no tenga un hijo. Creo que es importante crear esa conexión de las redes, de que veamos que esos problemas, aunque no son a lo mejor nuestros problemas, sí son problemas de otros, y podamos solidarizarnos. Creo que tiene que ver con que el medio independiente esté en busca de esas nuevas noticias, de esa agenda, de crear una agenda distinta a lo que el medio hegemónico está diciendo. Y otro, el que la sociedad pues también eche la mano. No todo va a ser a raíz o a través de que un medio independiente lo saque en el Facebook, ¿no? Sino que si uno lo saca, también todos lo compartan, que todos también compartan ese video. No estoy diciendo que no compartan el video a lo mejor de su cantante favorito o de una broma de un perrito y un gatito, pero que también estemos conscientes de que es una afectación social y que seamos solidarios y que lo compartamos. Cada que uno comparte algo es impresionante, porque lo ve la gente que te sigue, y luego la gente que te sigue también le da, y se va creando una red gigantesca. Por eso son miles de reproducciones. Entonces creo, lo primero es que como medios, al menos en Revolución, estamos siempre en busca de crear agenda nueva, no la agenda hegemónica, sino crear agenda nueva que sí tenga que ver con la afectación social, para poder ponerlo en contexto y realizar un reportaje o una nota que tenga que ver con eso. Creo que es la manera en la que al menos nosotros apoyamos o ayudamos a este tipo de problemáticas. Sí, sin duda nos interesa. Lo que tendrías que hacer sería algo parecido a lo que hizo Marina cuando difundió el tema de la brigada. Tienes que meterte a los perfiles de Facebook de todos los medios, mándales un mensaje o pégales, pero también tendrían que hacer ustedes un texto con todos sus datos y decir: en la escuela tal, de tal día a tal día no hay clases por esta razón, y poner ahí una cita de alguien y mandar información, y con eso pues se van a contactar con ustedes. O sea, nosotros nos contactaríamos con ustedes inmediatamente, ¿no? Y es más, si nos dejas tus datos, pues es uno de los temas que más nos interesa. Pero sí tendrías que estar, alguien de su equipo, de los papás, tendría que estar mandando esa información, y sin duda les van a hacer caso, te lo aseguro. Yo en eso quiero felicitar a Sin Embargo, porque, a ver, estamos sobresaturados de noticias. O sea, en medio de que hay miles de cosas y quieres intentar llegar, no tienes cómo. Yo no sé cómo se informan ustedes, pero yo descubrí un método maravilloso. Es una red social que se llama Telegram. Telegram es como un WhatsApp, pero mucho más profesional. ¿En qué sentido? En que no solo es tu grupo de mamás de la escuela, ¿no? Donde pones una cosa y opinan 40. Ok, puedes hacer grupos, pero también se puede hacer una cosa que se llaman canales. Eso quiere decir que tú como medio, en el caso de la brigada tiene un canal de qué es lo que sucede en la brigada. Que se unan, por favor. Exactamente, entonces les pedimos que se unan, entran a Telegram. Todo lo que vamos haciendo lo vamos pegando en el canal. Y no me tienen que contestar todos para decir: ay, sí, está padre, qué padre video, ya me le llegó, no sé qué, ¿no? Que es lo que nos pasa un poco en el WhatsApp. Mandas una cosa y te contestan 700 y te vuelves loco a los 2 minutos. Si yo te puedo decir que soy una adicta a redes sociales, y yo debo de leer unas, ¿qué serán? Por lo menos unas 20, 25, 30 notas diarias. Si de esas leo 5 o 6 de Sin Embargo, entre todos los medios que sigo, son muchas. ¿Por qué? Porque su canal de Telegram es muy bueno y me manda cosas que sabe que voy a acabar abriendo las notas. Y en esos canales tengo desde el New York Times, el Washington Post, El País, todas las redes soy parte del el partido político español Podemos, ¿no? Todas las redes de Podemos. Igual te puedes mandar, son redes que tienen, o sea, como un WhatsApp, pero la diferencia es que el video que te van a mandar no te dura 20 segundos, te puede durar 1 hora completa y te mandan una película.
¿no? Entonces, si no la usan, yo les recomiendo que la usen, porque la diferencia y las cosas que van a encontrar, que son públicas y abiertas, son muy, muy buenas. Les leo una de las, esto ya para ir cerrando esta, les leo una de las preguntas que nos mandaron por eso, y el señor termina. Nos preguntan, uno, si estas elecciones, ¿qué tanto van a influir las redes sociales? ¿Y cuántos usuarios de redes hay en México? Más o menos, para tener una idea. ¿Quién quiere ustedes? Pues recordemos lo que pasó con cuando Peña Nieto llegó a la presidencia, ¿no? Los bots, el poder del Twitter estuvo súper fuerte, ¿no? Entonces, si una de las estrategias que utilizó Peña Nieto desde el 2010, ¿cuándo llegó? Ya se me olvidó. Fue precisamente las redes sociales. Pues en estas elecciones yo creo que las redes sociales van a tener un impacto muy grande desde el Twitter y el Facebook, y ahorita ya se ve. Si ustedes se meten a su Facebook, de repente van a encontrar la encuesta, que es la que compartía, de que a partir de que salió el precandidato del PRI, dónde se posicionaba AMLO, ¿no? Y abren y ahí sale su muro inmediatamente. Son estrategias, por supuesto, para posicionar, pero las redes sociales, las transmisiones en vivo, lo que está sucediendo, la transmisión en vivo que nosotros retransmitimos del canal del Congreso cuando se votó la ley de seguridad interna, fue uno de los videos más vistos de los que nosotros hemos publicado, cuando casi nadie ve el canal del Congreso. ¿Cuántas personas ven el canal del Congreso un día y dicen, ay, voy a ver el canal del Congreso, no voy a ver ni la novela ni una película? Pues nadie. Pero cuando se votó, que duró casi 4 horas, o sea, fue de los videos más comentados y más vistos en la retransmisión. Entonces me parece que las redes sociales, para mí, en estas elecciones van a ser muy importantes. Contando eso del canal del Congreso, les pedimos por favor, atentamente, le escriban a todos sus diputados de la Asamblea del DF y les exijan que el canal de la Asamblea del DF transmita las votaciones, para que se rían, no los transmite. O sea, tenemos un canal de la Asamblea del DF que no transmite las votaciones. ¿Por qué? Pues porque habría madrizas cada 3 días, ¿no? Entonces, los diputados no transmiten los debates. ¿no? Ya ves, la última de seguridad la tuvieron que pasar a otro. Lo tuvieron que pasar a otro. O sea, es ridículo, perdón. Exijamos a nuestros diputados. Para eso estamos pagando una millonada por esos canales, ¿no? Para que lo mínimo que puedas hacer es ver lo que está sucediendo, ¿no? A la hora a la que se discute una ley que te va a afectar, ¿sí? Entonces, tienen chamba. Perdón, pero les dejé tarea a todos. Por favor, frieguen a sus diputados, porque para eso mismo estamos pagando, para tener eso. Adelante, señor. Sí, bueno, mi nombre es Isaac Arauz, su servidor. Yo vengo del Estado de México. Ahí ahora con los sismos, como decía aquí el profesor, las autoridades hicieron caso omiso de las necesidades educativas de las escuelas. En la mayoría de los casos, en el fraccionamiento de Jacarandas, hay una escuela, José María Veloso Pavón. Esa escuela está en los límites de los 2 municipios, Atizapán y Tlalnepantla. Pues se hicieron trámites para que hubiera un perito y existiera un dictamen. Lo expreso eso para que nos faltó ahí bueno, sabemos que la emergencia nacional era muy grande, ¿verdad? Pero de ahí la dejadez de las autoridades para apoyar esta escuela. Los niños llevaron tengo un hijo ahí, más de 30 días sin clases, y no pusieron nada de su parte para que se hiciera un dictamen. La escuela misma pagó un perito y en estos días están reforzando la estructura de la escuela, pero es por dinero de los alumnos, de los hijos de nosotros los padres, ¿no? La autoridad tanto del municipio de Atizapán, que gobierna el PAN, de Tlalnepantla, que gobierna el PRI, no dijeron que no había dinero para nada. Pero sin en cambio, hace 2 meses el municipio de Tlalnepantla les compró a todos sus trabajadores anillos de oro, ¿sí? 2 millones de pesos, por ahí se mencionaba. Digo, es algo vergonzante. Otro tema que también se da en el municipio de Puebla, de Huascaleca, digo, para que no tenemos nosotros los medios de difundirnos con ustedes, con los medios de comunicación. No han ido los de Jornada ni los del Universal. En Huascaleca hay un movimiento de campesinos
que tienen un campamento aquí en el estado, en el Distrito Federal, que Marcelo Ebrard los reprimió donde estaban en la sede de Puebla. Están metidos allá por Vallejo, olvidados, en condiciones inclementes e inhumanas, viviendo en casas de madera. Y vamos, nos falta tener un poco de contactos hacia con ustedes. También fue mi intención venir aquí con ustedes para tener contacto y se difunda esto que está sucediendo. Hay órdenes de aprehensión, 35 órdenes de aprehensión en Huascaleca, en Puebla, con los 2 gobernadores últimos. El antepenúltimo fue antes fue Melquiades Morales, ¿sí? El cobre precioso, tuvo ahí a mi hermano preso 3 veces por haber encabezado esta lucha. Y la injusticia sigue, pero sin en cambio hay mucha resistencia de los pueblos, de la gente, de los colonos, y queremos tener acercamiento a los medios de comunicación como ustedes, porque la jornada no ha ido al Universal tampoco, y nosotros queremos que esto se difunda, pero que sea a través también de los medios virales que ustedes conocen. Esa es mi intervención, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Pues nada, mire, me quedé reflexionando hace cerca de 4 meses que no van a clase los muchachos que están en la montaña en Guerrero, en una región ahí muy amplia. Son más de 60,000 chamacos que no han regresado a clases porque los maestros tampoco están yendo a clases por el tema de la inseguridad. No, si es un desmadre, pues si por eso debía estar deberíamos tener un secretario de Educación. No, ya andan en la campaña, pues ya se fueron a coordinar la campaña, pero a tratar de buscar la papa del siguiente sexenio para quedarse con otro cachote y nunca terminan de resolver absolutamente nada. Pues al ratito, si quiere, le paso mi correo y ahí páseme datos con mucho gusto. Yo digo que es el sistema ABC, a ver qué se chingan, cabrón, ¿no? O sea, es el sistema ABC. Nosotros, una de las situaciones que vimos respecto a lo que está contándonos es que precisamente hay muchísima información, hay muchos casos que no se pueden porque tampoco somos tantos como para cubrir, y aparte pues por ser precisamente independientes, pues para movernos y ir a ciertos lugares pues es más complicado. Entonces una de las cosas que hacemos es que de ahí el nombre de Somos el Medio, es de que damos diferentes talleres, sobre todo en el Museo Casa de la Memoria Indómita, no sé si lo conocen, está aquí en Regina 66, y son talleres de 2 días, 3 días, en donde se les enseña lo más básico de hacer un pequeño video, y no es para que sean periodistas, sino es para que tengan pequeñas estrategias y puedan hacer esta información y hacerla llegar, ¿no?, a la gente. Si ustedes hacen un video con un celular, no necesitan más, donde hagan una pequeña entrevista que cuente lo que está sucediendo en menos de 1 minuto, 2 minutos, y sacan aspectos de lo que está sucediendo. Si ustedes ni siquiera se lo tienen que mandar a los medios, lo suben a las redes y les aseguro que lo van a descargar y lo van a publicar en muchísimos medios, ¿no? Entonces, bueno, quien esté interesado, lo publicamos, métanse siempre. De ahí la importancia de que sigan a todos los portales, métanse a sus redes sociales, ahí sacamos las convocatorias, puede ir quien quiera, y en un par de días, bueno, no es para que sean periodistas ni para que, pero sí es por lo menos para que tengan un poco las estrategias de cómo poder hacer llegar esta información sin necesidad de estar dependiendo de los medios de comunicación, ¿no?, que me parece que es sumamente importante. Y la otra, pues, es de que sigan a todos los medios de comunicación independientes como nosotros. Les pido por favor a los 2 maestros, no se nos vayan. Necesito que nos dejen sus datos, porque la Brigada para Leer en Libertad les va a dar una biblioteca para cada una de sus escuelas. ¿Okay? Entonces necesito nada más que nos dejen, que nos dejen los datos, digo, aunque sea un poco, pero con algo podemos contribuir a que esa escuela esté un poco mejor. Entonces la brigada se encargará en los próximos meses de darles una biblioteca a cada uno. Muchas gracias. Cerramos esta mesa y muchísimas gracias a todos. De verdad, un placer tenerlos aquí. Esta es su casa, siempre van a tener los micrófonos abiertos en la Brigada para Leer en Libertad.
Y les cuento el programa que vamos a tener mañana, si alguien por ahí me pasa.